Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy tenemos una acompañante de lujo, que es José Luis Gata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Edu. Muy bien. Bienvenido. José Luis Gata es Gracias. el director de área de postventa de Solera. Solera es una de las mayores empresas, ahora nos ayudará José Luis a ubicarla, pero conocida por muchísima gente, dedicada al ámbito de la postventa especialmente. Pero José Luis, a quien hemos tenido el placer de escuchar varias veces y repetidas veces pues en varios foros, nos explica muy bien siempre el estado del parque de automoción en España, que yo creo que es un tema que muchos no conocíamos, o al menos en mi caso me hizo abrir los ojos de una manera que hasta ahora no lo había podido escuchar de la manera que lo explica en este caso José Luis, y hoy repasaremos el estado del parque con sorpresas y datos que la gente tiene que conocer y lo que esto comporta. José Luis, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Me gustaría primero que nos explicases tu trayectoria profesional y qué es Solera y a qué os dedicáis y cuál es la presencia de Solera pues, en España y en todo el mundo. Así que adelante, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues mi trayectoria profesional ya está casi para acabar. Tengo 62 años, llevo toda la vida en la postventa, o sea, más de 40 años. He pasado pues, por concesionarios, por fabricante de vehículos y bueno, pues ahora en mi última etapa, 15 años en Solera. Y bueno, Solera pues es una multinacional americana, estamos prácticamente en 90-100 países y lo que nos dedicamos es al desarrollo de plataformas tecnológicas para dar servicio a lo que es principalmente al sector asegurador, renting, talleres, concesionarios y bueno, pues prácticamente lo que hacemos es prácticamente obtener la información de los fabricantes de vehículos, todo lo que es la información del vehículo, la desarrollamos en nuestro propio sistema. Y bueno, pues lo que hacemos es tener una plataforma multimarca, en la cual tenemos pues ahora mismo más de 90 fabricantes y le damos, digamos, servicio pues a más de 100 países. Entonces, bueno, pues prácticamente manejamos el 55 o el 60% de lo que es la parte de presupuestos de reparaciones a nivel mundial de carrocería y en España estaremos aproximadamente en el 70%. Con esta información, pues lógicamente lo que hacemos es ayudar al mercado y hacer estudios de mercado como ahora vamos a hablar en este podcast, que creo que dan valor añadido a lo que es el sector del automóvil. Hay una cosa que hace Solera que para mí fue bastante impactante, que es, me acuerdo del año pasado, estábamos Faconauto organiza unos eventos regionales y tú trabajabas con una base de una presentación, luego la adaptabas a cada zona de España en la que se iba revisando pues, el estado del parque. Y yo creo que habéis hecho una nueva versión mejorada, que es la que nos ayudará mucho como hilo conductor para analizar el parque de España, que es la que presentasteis en el pasado congreso de Faconauto, que me parece una presentación brutal. Y entonces ahí estábamos, creo que te intercepté en un pasillo, en una de esas escaleras mecánicas y te dije, yo creo que ya es hora de que puedas encontrar el hueco y te lo agradecemos que hayas venido para comentar en una entrevista que vamos a tener ahora pues todo lo que vamos a hablar. El parque de automoción en España. Estamos hablando de, si no me equivoco, con los números que manejabais, están rodando 29 millones de coches. ¿Nos puedes describir cómo es este parque?
Bueno, pues en definitiva, como ya sabéis, el parque de esos 29 millones de vehículos, recordar que estamos hablando de vehículos, turismos, todoterreno, comercial ligero y medio. Si metes el camión y la moto nos vamos a 33, 34 millones. Pero realmente el grosor del parque, que lo que nos compete a todos es el turismo, todoterreno, comercial ligero y medio, ¿no? Que es el que ponemos más énfasis en el estudio, pues prácticamente se compone, pues mira, del diésel estaremos hablando de 17 millones, del gasolina estamos hablando de unos 10 millones, y híbridos y gas más diésel son 1,5 millones, pero lógicamente lo que más le preocupa a todo el mundo y ahora tienen expectativa es en el eléctrico, que tenemos 170.000 coches de parque moviéndose en España. Entonces dices, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, con respecto a lo que queremos, digamos, analizar con las previsiones de la Agenda 2030, pues que tenemos que tener 3 millones de eléctricos, pues creo que no se va a conseguir. ¿Por qué? Pues porque se tendrían que matricular pues prácticamente más del 70-80% de las ventas para poder llegar a los 3 millones de parque, ya que, como veis, la cifra es de 170.000. Lo que sí está claro que en el parque lo que tenemos que tener claro es que el 90% del parque son particulares y luego el resto pues son empresas renting y rentacar, ¿no? Es lo que hay que tener en cuenta. Y luego dentro de ese parque pues los turismos representan prácticamente el 70%, los todoterrenos, que también hablaremos de ellos, el 17%, y el resto son ya comercial ligero y medio, ¿no? Entonces ahí es donde realmente viene todo el estudio que mantenemos todos los años, y vemos que los vehículos de hasta 5 años pues caen un 6%, que viene a ser los 5.200.000, lo que están circulando en este país, y que vemos que el parque va envejeciendo día a día. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que hacemos es que matriculamos en el entorno a los 900.000 coches y achatarramos 700.000. Quiere decirse que todos los años el parque aumenta 200.000 vehículos. Para rejuvenecer, ¿lo que habría que hacer? Pues vender más vehículos nuevos y achatarrar muchos más vehículos viejos. Lo que sí está claro, que si nos centramos en los coches de más de 15 años, que vienen a ser el 46% de los coches que están circulando o los vehículos que están circulando en España, pues este año han aumentado un 4%. Quiere decirse, estamos en 13.640.000. O sea, Quiere decirse, 13 millones de coches tienen más de 10 años. Tienen más de 15. 15 años. Más de 15. Más de 15, sí, 13 sí. millones más de 10 años son 13 millones de 29, 13 millones de 29 millones. 13.600.000 de 29 millones tienen más de 15 años. Bueno, para que os hagáis una idea, 5 millones de estos coches se pagaron en pesetas, como ya la gente no sabe si es antiguo o son pre-euro. Se pagaron en pesetas. Entonces dices, a ver, vamos a ver cómo se puede manejar esto. Ya sabéis que, bueno, la peseta, para algunos que no estén muy duchos, pues me parece que desapareció el 28 de febrero del 2002. Entonces, bueno, estamos en el 24. Quiere decirse que entre esto y que muchas veces decimos, oye, es que los coches tienen 3 letras y tal. Bueno, para que os hagáis una idea, nosotros hemos hecho el estudio por letras. Siempre que veamos 3 letras, no las provinciales, porque en las matrículas provinciales, como sabéis, tenemos 5 millones de coches todavía, con esto de Barcelona 00 tal. Bueno, pues esto tenemos 5 millones que tienen más de 24 años de antigüedad. Todavía tenemos 5 millones. ¿5 millones de coches? 5 millones de coches tienen todavía matrícula provincial. Pero imaginaros, las 3 letras, que lógicamente cuando vemos un coche de 3 letras ya nos parece nuevo. Siempre que veáis un coche de 3 letras y empiece por la letra B, o la C, o la D, o la F, tiene más de 20 años. Suman 4.400.000. Os digo esto porque entre las matrículas provinciales y las letras que os he comentado, estamos hablando de cerca de 10 millones de coches. Entonces, será el parque viejo, muy viejo. Hay que hacer algo para poder, digamos, dar soluciones
a este problema. E incluso te diría, en nuestro estudio, como veis, lo que aporta a la posventa en la facturación de posventa, prácticamente el 60% o 70% de la facturación de posventa la dan los coches de menos de 10 años. Los de más de 10 años lo que tienen es muchos kilómetros, muchos años, y encima hacen pocos kilómetros al año cuando ya realmente tienen una edad bastante avanzada. Para que te hagas una idea, un coche de un año de antigüedad hace una media de 20, 25.000 kilómetros. Un coche de más de 15 años hace menos de 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. O sea, al final dices, ¿qué nos interesa? Pues lo que nos interesa es que coches que se mueven tienen postventa. Y el caso nos lo dio el COVID, la pandemia. Teníamos los mismos millones de coches, pero estaban parados. Por lo tanto, no generaron postventa. Si un coche no anda, no gasta neumático. Si un coche no anda, no hay accidentes. Por lo tanto, se nos paralizó la postventa. Por lo tanto, no es una cuestión de tener coches, más o menos, sino tener coches que circulen y que hagan más kilómetros. Por lo tanto, los kilómetros que hacen los coches nuevos no tienen nada que ver a los coches muy, muy antiguos. Déjame hacerte una pregunta que a lo mejor es un poco incómoda. ¿Esto quién lo sabe a nivel de administración pública y quién lo tiene presente? O quién, a ver, no es que lo sepan, ¿quién con estos datos debería ser capaz de montar políticas de renovación del parque? Porque parece, o sea, no deberían haber estos coches en circulación, no deberían estar en circulación, pero lo están. Bien, hombre, yo pienso que con esto de las zonas de bajas emisiones, con las etiquetas, pues yo creo que han empezado a hacer algo encubierto, pero puede salir bien. Yo le comento que esto de las etiquetas es como un plan prever sin poner un duro, ¿no? Quiere decirse, de los 29 millones de parque que tenemos, como sabéis, sin etiqueta tenemos 7.400.000. ¿Qué quiere decir sin etiqueta? Sin etiqueta quiere decirse que no pueden pasar en las zonas de bajas emisiones aquellas ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, pues ya tienen unas zonas vigiladas que si pasas te multan, ¿vale? Entonces dices, claro, yo puedo irme a la España menos contaminada, quiere decirse a pueblitos, pero los pueblos no van a asumir 7.400.000 coches. Son muchos. Decirse, estos coches, de cierta manera, si tú dices, si no puedo circular, pues de alguna manera ya te están obligando a deshacerte del coche. Normalmente son coches, como bien sabes, de más de 20 y tantos años, entonces los que no tienen etiqueta. Entonces dices, bueno, pues, oye, estos coches poco a poco van a ir al desguace y me los quito de en medio. Y no ha hecho falta hacer pero no van. plan prever. Pero no van. Poco a poco están yendo, pero siguen circulando. ¿Por qué? Porque son necesarios, son los coches que tiene la población con menor poder adquisitivo. De hecho, nosotros en nuestro propio estudio que presentamos en marzo, pues ya lo ponemos. Lo que cuesta pues comprarse un coche nuevo a la población, prácticamente, para que te hagas una idea, en España creo que el 20 y tantos % de los hogares ingresan más de 3.000 euros netos al mes. El resto son menos, quiere decirse, ese 20 y tantos % de hogares, que por cierto, en cada hogar trabajan 2 personas, un poco para que saquéis la media, serían los que se pudieran poder comprar un coche nuevo. De hecho, si analizáis las ventas de vehículos y lo hacéis, digamos, una reflexión sobre el parque, prácticamente de esos 29 millones, si coges las 900.000 matrículas nuevas, vienen a ser el 2%. Quiere decir, el 2% del parque se renueva como nuevo, el 2%, quiere decirse. ¿Y cuántos son particulares? Pues de todo lo que se vende en este país, de los 900.000, 400.000 son particulares. Quiere decirse que el resto son empresas, rentacar, renting. O sea, recapitulemos. Si en un año se matriculan 900.000 nuevos y 460.000 los han comprado particulares, quiere decir que solo hay 460.000 familias cada año
Que se compran un coche nuevo. Que se compran un coche nuevo. Y que hagan las cuentas. Y si ahora quieres hacerlo sobre el VO, se matriculan o se venden vehículos se venden. de ocasión 2 millones de coches, haz la misma regla de 3. 2 millones de coches, de los cuales el 50% tienen más de 15 años, porque lógicamente es el parque que tenemos, se venden coches muy viejos, ese es un reflejo del poder adquisitivo que hay en este país. Entonces, a todo el mundo le gusta estrenar un coche, el problema es que no puede. Y si no, lo extrapolamos al coche eléctrico. El coche eléctrico, como sabes, tiene 3 connotaciones importantes. Primera, el precio. Segundo, la autonomía. Y lo más importante que le preocupa a la gente es el valor residual después de 10 años. Dice, si yo me compro un coche, que en España la gente se compra los coches y los suele mantener mucho tiempo, dice, ¿cuánto vale mi coche después de 8 o 10 años? Que lógicamente es cuando la batería posiblemente haya que repararla o sustituirla, que vale más que el coche. Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Entonces, habrá que buscar otras modalidades para que la gente, digamos, confíe más en este tipo de tecnologías que, en principio, los datos lo reflejan, ¿no? 170.000 coches de parque. Aunque digamos que hemos vendido un 50% de vehículos eléctricos más que el año pasado, pero las cifras son tan pequeñas que, lógicamente, el parque... Ya, bueno, que hasta dentro de unos años, si se mantiene el crecimiento, no se verá realmente la entrada del eléctrico. Hay un tema justo antes, cuando estabas hablando del tema de zona de bajas emisiones, que se me quedó grabado y yo creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Todos los coches han pasado la ITV? No, hay aproximadamente unos 4 millones y pico que no van a la ITV. No es que la pasen, no la pasen. ¿Cómo que no van? ¿Cómo que no van? Que no acuden a la ITV. Y normalmente, ¿cuáles son los que no pueden acudir? Los más viejos. ¿Por qué? Porque saben que si van a la ITV posiblemente tengan una avería que valga más que el coche. Vale, pero entonces, ¿la ITV es obligatoria? Sí, la ITV es obligatoria, pero bueno, ahora que están con el tema de las bajas emisiones, creo que en algunas zonas se van a aprovechar ya para decirle, oye, te multo por tema de bajas emisiones que has pasado, que no tienes etiqueta y además no has hecho la ITV. Bien, o sea, medios tienen para poder obligar a que vayan a hacer la ITV. Lo que pasa que, bueno, tienen las asociaciones de ITV que están machacando sobre este tema. De hecho, a nosotros nos proporcionan información y hacemos estudios sobre este tema de lo que afectarían a la postventa y en la facturación a los talleres, pero no se pone remedio. Quiere decirse, hay datos en los cuales tú sabes si ese coche ha pasado la ITV o no. Mándale usted una notificación a su casa o diga, oye, o pasa usted la ITV o su coche se va a paralizar, pero eso no se hace. Entonces, automáticamente tenemos 4 millones de coches, más de 4 millones, que no van a la ITV. No es que no la pasen, porque otra cosa es que no la pasen, lo arregles y luego pasen. Ya. O sea, que no van. Vale. Que no van. Y perdona que lo pregunte así, pero ¿por qué se permite que no vayan? Bien, eso lo tendría que contestar la administración. Está claro que se permite, si no se permitiera, irían. Porque ya sabes que en este país si multamos, pues hacemos las cosas. Entonces decir, oye, este coche que no ha ido a la ITV, por favor, tiene que pasar usted la ITV y si no, su coche será, pues lógicamente, o sancionado o paralizado. Pero eso de momento no ocurre. ¿Tú crees que en otros países que seguro que han tenido el mismo problema que nosotros, esto está pasando igual? ¿Tenéis información de otros países de Europa que estén llevando a cabo políticas a lo mejor en otro sentido o más rígidas con respecto a lo que es la renovación del parque? No tenemos una información fidedigna que nos diga esto, pero me imagino, no sé, un alemán sin pasar la ITV, no me lo imagino, o un suizo, no me lo imagino. Supongo que eso es mucho más estricto que cualquier otra cosa, porque lógicamente si no vas a la ITV, aparte que es un problema medioambiental, por si contaminas, tu coche no va bien, es un tema de seguridad. Sí, en muchos frentes. Generas accidentes, o sea, al final, bueno, pues es un tema serio que yo creo que se debería de mirar, ¿no? Y además de una manera estricta, porque además no cuesta. Si tienes la información, o sea, la información está de los que van al ITV y los que no van.
pues automáticamente esto es como el que asegura el coche y el que no. Gracias a Dios ya pues tenemos muy pocos coches que van sin seguro, pero todavía los hay, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, no sé, imaginar que ocurren en otros países, digamos, del norte de Europa es, yo creo que es más difícil. Es más difícil. Y sobre todo, en el tema de las ITVs, te voy a dar el número exacto. El absentismo son 5.700.000 vehículos. Absentismo es no ir. No van, no acuden. Es no el acuden. último dato que nos dio AECA de las ITVs. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto has dicho? 5.770.632, ya para ser exactos. O sea, a ver, José Luis, perdona, de los 29 millones de coches que están rodando en España, 5,7 no se presentan. Eso, el absentismo, le llamamos el absentismo. Absentismo, no ¿vale? A la ITV, datos de AECA y los que, fíjate qué curioso, el absentismo en turismos es el 18%, ¿no? Sobre los coches, pero en los comerciales ligeros es un 43%. O sea, cuidado, los comerciales ligeros, que son los que nos están llevando la paquetería y cosas de estas, tenemos un absentismo superior al del turismo. Cuidado, eso es más peligroso todavía, porque resulta que ese tipo de coche suele hacer más kilómetros porque se está moviendo por las grandes ciudades repartiendo paquetes. Bueno, pues este tipo de cosas es sencillo de controlar. Otra cosa es quién y cuándo. Parece que... no sé cómo explicar. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo no coge alguien el toro por los cuernos? Con un 43% de... Porque eso es actividad profesional. O sea, claro, tú puedes decir, estoy fastidiando, por no decir otra cosa, a una familia o estoy fastidiando a una empresa que tiene unas obligaciones que otras empresas sí que cumplen. Entonces, o un profesional. Entonces, 43% de comerciales que no van a pasar la ITV, de coches que no paran de dar vueltas, ¿eso cómo se...? O sea, cuando tú ves esto, dime la verdad, si puedes. A ver, cuando tú ves esto, ¿a ti qué te viene por la cabeza? Porque son como acciones como muy evidentes, ¿no? ¿O no lo son tan evidentes? No, son evidentes y de hecho me consta que AECA, que es la asociación de las ITVs, ¿Sí? pone énfasis en esto, porque más interesados que ellos que vayan a... Sí, bueno, eso por la parte de negocio que se llevan ellos, pero... Sí, pero un poco es la parte de negocio y luego dices, oye, si las ITVs se han puesto por algo. Entonces, si se han puesto para, lógicamente, que controlar el estado de los vehículos, sobre todo los más antiguos, esto no lo estamos cumpliendo. Y si te das cuenta, los 5.700.000 que no acuden a la ITV, la gran mayoría, como verás, son más de 15 años. Quiere decir, los más viejos. Y por eso te decía, si tú vas a la ITV y te dicen, mira, es que su coche va mal de frenos y hay que cambiar las pastillas, los discos, tal. Entonces dice, pero si vale más que el coche la reparación. Entonces no acudo. ¿Qué es lo que sucede? La multa o la sanción si te paran porque no has pasado la ITV es muy baja, pues penalizas esa multa a que lógicamente la reparación sea más alta. Entonces, vale. Y al final tenga que tirar el coche porque ¿y me puedo comprar otro? Ahí está el tema. Posiblemente a lo mejor no se puede comprar otro, o sí, no lo sé, pero habrá gente que no pueda. Entonces, claro, los clásicos repartidores autónomos, tal, pues utilizan este tipo de vehículos. Entonces, vale. Es complejo, pero la solución yo creo que podría ser rápida. Otra cosa es que, bueno... Un poco de palo y un poco de zanahoria, ¿no? Efectivamente. Un poco de palo. Efectivamente. Y eso es, pues, lógicamente, sancionando y tú date cuenta que y después dando incentivos de renovación y que eso es en beneficio de muchos. Esto hicimos un estudio y sobre estos 5 millones y pico de vehículos, si se repararan bien, aparte por temas de seguridad medioambiental, pues la postventa aportaría pues más de 1.500 millones de euros al año. La economía la activarías. Claro, el activar coches que viniesen al parque renovados, que es el primer argumento del principio. Claro, y hay que reparar coches. Bueno, vamos a dejar este tema que me pica la espalda. A ver, me pica de verdad, literalmente. No, es que yo cuando te lo oía decir, pero claro, con esta crudeza no
no lo había visto así. Bueno, Claro, vamos pero al... Hay un momento en que has comentado que no hay tantas familias que se puedan permitir un coche nuevo. Esto lo hacéis porque entiendo que lo que tenéis en cuenta es que hay mucho coche financiado. Eso se convierte en un préstamo, bueno, en una letra al efectivamente. mes. Vale, ¿tenéis medido el peso sobre la economía familiar de una compra de un nuevo y en qué se Efectivamente, traduce mira, eso? nosotros lo que hemos hecho, hemos sacado el precio medio del VN, que viene a ser unos 25.811 exactos este año, y la letra de un coche más o menos a 4 años está en Pre, 4. precio al contado, 25 contado. Sí, bien, luego la Ahora hay financiación. que Pero, financiarlo, pero claro, bueno. pero por eso te digo que al final la cuota a 4 años se les queda en unos 430 euros. Un Vale. poco para que veas cómo Sí, hemos para hacer números redondeados. Entonces, redondos. una familia que va por un coche nuevo afronta 430 euros de... Mensuales durante 4 años. Vale, Entonces, tú sobre un coche medio de 25.000. Entonces, coges y no, lo que hemos hecho es, bueno, pues vamos a meternos en el INE, Instituto Nacional de Estadística, que nos va a dar, digamos, lo que es los ingresos o los salarios medios, ¿no? Entonces dice, entre 16 y 24 años, pues los salarios medios están en 1.300 euros. Si yo me compro un coche, la letra representaría el 32,7% de mi salario. Quiere decirse, difícil es que me compre un coche. Entre 25 y 34 años, prácticamente el ingreso, ya estamos hablando de los 1.800 aproximadamente, bueno, esa letra sería el 23,2. Quiere decirse que si nos vamos a los de entre 45 y 54 años, que ya tienen unos ingresos de 2.292 euros, ya es el 18 y pico por ciento. Bueno, esta es la gente que prácticamente va a poder afrontar este tipo de coches de una manera más holgada, a partir de los 45 años. Entonces quiere decirse, oye, que es que los jóvenes tienen salario medio, decimos, y si no, nos vamos a los hogares, lo que hemos dicho, si el 24% de los hogares, datos del INE, tienen un ingreso de más de 3.000 euros netos, sí, pero es que por cada hogar trabajan dos. Quiere decirse que la media son 1.500. Entonces dices, entre pago hipoteca y tal, ¿cómo voy a comprar un coche? Entonces, si nos vamos otra vez a los 400.000 coches nuevos sobre el parque, es que las cuentas, si tú lo miras históricamente, no más del 2-3% de los hogares se compra un coche nuevo. Si el coche lo compramos para que nos dure, imagínate como los alemanes, 4 o 5 años, dices, claro, en España no ocurre, aquí no lo compramos para 8 y 10 años, claro, pues porque nuestro poder adquisitivo es menor que el de los alemanes. Si a todo el vale. mundo le gusta estrenar coche, pero el problema es que bajo los precios de los coches pues son los mismos, pero los salarios no son los mismos. Por lo ¿Quieres decir tanto, con esto, no sé, que el coche cada vez es para menos gente? yo cuando te he hablado de las zonas de bajas emisiones y etiquetas, es decir, tú imagínate, si quitan los coches sin etiqueta, que son 7 millones y pico, lo que te he comentado, y luego nos vamos a la B, que ya me parece que hasta en Barcelona han puesto fecha para el año 2026, Sí. que tenemos otros 8 millones, estamos hablando que la mitad del parque, por el tema de etiquetas, no circulará en 4 o 5 años. Es una manera de reducir el número de coches. La prueba la tienes. En Londres, si tú quieres pasar con un coche, me parece que no se pagas entre 15 y 20 libras. Un día, entrar y salir. Entonces, quiere decirse, ¿para quién es? Pues para los que tienen mayor poder económico. El que no tiene, que se vaya en el metro o en el transporte público. Es frío, pero es así. Ya. Vale, vale. Son números. No, no, ya me cuadra. Bueno, pues esto es el estado actual. ¿Y qué más le pasa al parque? ¿Qué más habéis detectado? Bueno, el parque, como te hemos comentado, prácticamente los coches de 0 a 5 años caen un 6% con respecto al año pasado, quiere decirse, envejece el parque de menos de 5 años, aumenta el parque entre 6 y 10 años, lógicamente estos son vasos comunicantes, Ya, ya, ya. pero coches entre 6 y 10 años han subido el 13%. Quiere
Quiere decirse, vamos engordando los coches viejos. Sin embargo, como ves, entre 11 y 15 años hemos caído el 8 con 4 millones y más de 15 años ha subido el 4. Quiere decirse, el año que viene o dentro de 2 años bajarán los coches de 6 a 10 años porque, lógicamente, de 0 a 5 no hemos repuesto los coches nuevos y subirán los coches de más de 11 a 15 años. Entonces, son vasos comunicantes. Quiere decirse, la solución o matriculamos más coches nuevos y tiramos más coches viejos, si no el parque va a ser una oscilante de más menos, una senoide que va a ocurrir toda la vida, porque desde hace 15, 20 años que venimos nosotros estudiando el parque, el comportamiento es el mismo, son vasos comunicantes. ¿Que vendo coches nuevos? Estoy generando cartera para los siguientes años. ¿Que no vendo coches nuevos? Estoy aumentando el parque de coches viejos. Lógicamente, como bien tú sabes, en este país siempre ha habido un tema de comprar coches importación, porque como no tienes poder adquisitivo para comprar un coche premium, pues todos sabemos que, vamos, desde que yo tengo uso de razón en el sector del automóvil se ha hecho así. Esto no es nuevo. Hace 30 años se traían los BMW, los Mercedes de Europa, de Alemania, Holanda, Bélgica, de 3, 4 años porque decíamos, están nuevos, está nuevo y te podías comprar un coche premium. ¿Por qué? Porque tu poder adquisitivo no te permitía comprarte un coche premium. Bueno, eso engordamos un poquito más el parque, rejuvenecemos la media del parque, pero síguense, no están metiendo coches nuevos de primera. ¿Y el parque? Hay otra cosa que estáis explicando, que además este año creo que es el primero que lo analizabais. Es como más pesado, porque hay más subs proporcionalmente que antes, y esto mete más kilos en el asfalto. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues las consecuencias, está claro que hay que partir de la base que los impuestos que estamos recogiendo o que está recogiendo el Estado sobre la gasolina, pues si vamos metiendo coche eléctrico, pues vamos perdiendo impuestos, ¿no? Bueno, pues ya en otros países se está haciendo y los coches pues son más pesados, más anchos. Hemos crecido 10 centímetros de ancho con los sub, pues por lo tanto hay que empezar a meter impuestos ahí. Entonces ya en otros países ya te están metiendo un impuesto adicional por los sub, primero porque son más anchos y más pesados. Y ¿Basado en qué parámetro? Pues prácticamente en los kilos, y los coches de más de 1.800 kilos, pues los clientes se les va a poner un impuesto. ¿Y esto ya se hace en Europa? Esto en Europa, ya en Francia se está ocurriendo y ya te digo, pues por ejemplo, en 2001 pues los coches tenían una media de 170 centímetros de ancho, sí, y en 2023 180. Quiere decir, hemos crecido o hemos engordado a lo ancho. En 20 años 10 centímetros de ancho. 10 centímetros, entonces dice, oye, ocupa más en las calles y todo esto. Bueno, total, que en definitiva, pues lo que se está haciendo es coches de más de 1.800 kilos, es el estudio que hemos presentado, pues tendrán un impuesto en breve, como en otros países. Entonces, para que te hagas una idea, pues los híbridos, de todos los híbridos que se venden, el 76% pesan menos de 1.800, pero el 24% de ellos son de más de 1.800. Es curioso, ¿eh? Los de gasolina, el 99% son menos de 1.800 y el 1% pesan más de 1.800. No sé si me sigues, que dices, el gasolina en este caso está más beneficiado, pero sin embargo te vas al eléctrico y el eléctrico menos de 1.800 kilos son 58%, pero el 42% de los coches eléctricos pesan más de 1.800, consecuencia de la batería. Le pasa a los híbridos igual, ¿eh? Los híbridos, el 24% de los híbridos pesa más de 1.800. Quiere decirse que ahí hay, pues eso,
donde rascar, ¿no? Como se suele decir. Entonces, la fiscalidad que habrá que mantener, pues habrá que desplazarla de la gasolina a por otro parámetro supuesto, que será a futuro, probablemente y a el... futuro en el kilovatio. O sea, nadie no deja de entender que ahora el kilovatio, bueno, pues tiene un precio, pero cuando el kilovatio empiece a coger peso y la gasolina menos, ese impuesto habrá que recogerlo de algún lado, ¿no? Pues se supone que tendrá que ir al kilovatio. Es obvio, no, a no ser que se inventen otro. Este, por ejemplo, es bueno, ¿eh? ¿Cómo impacta en la postventa que haya la situación actual y has indicado una posible medida positiva? Son muchísimo dinero, que son casi 1.500 millones, el hecho de que no hubiese tanto coche con absentismo y que empezase a trabajarse de otra manera. ¿Dónde habéis detectado oportunidades de crecimiento en la postventa relacionadas con cambios a realizar en el parque automovilístico? Bueno, para que te hagas una idea, lo que es ahora mismo en la postventa, hay mucha incertidumbre con el coche eléctrico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el coche eléctrico, para que te hagas una idea, perdemos aproximadamente unos 20.000 euros de coste de un coche medio en piezas. ¿Por qué? Porque la parte delantera, ahora en un coche eléctrico lo que hay es un motor, ¿vale? Al quitar el motor térmico, pues desaparecen muchísimas piezas, Ya. de las cuales tienen un valor aproximado de unos 20.000 euros. Esto, el estudio que hemos hecho es que prácticamente puede afectar en lo que es la facturación de postventa comparado con un eléctrico, que los mantenimientos preventivos, correctivos, como bien sabes, desaparecen en la gran mayoría en el coche eléctrico, y tenemos una pérdida importante, ¿vale? Importante. Entonces, los coches eléctricos ahora mismo están aportando no más de 62, 63 millones de euros, porque hay un parque de 170.000 coches, pero cuando cambiemos el tema, nada más que tenemos que ver que un coche de combustión está dejando a la posventa 513 euros de media y un eléctrico deja 368. El eléctrico, lo que aumenta o lo que es el canal que va a tener a futuro, independientemente del software, porque el eléctrico lo que va a tener es mucho más tecnología, y los técnicos pues, van a ser pues más ingenieros electrónicos y investigadores de software, como digo yo, con la inteligencia artificial, que lo que es la parte de reparar un motor de toda la vida. Entonces aquí lo que sí tenemos claro es que el eléctrico aporta más a la postventa en el tema de neumático, porque el neumático se desgasta mucho más. Es más pesado el coche, lo que hemos comentado antes, y entonces ahí sí hay una oportunidad. Quiere decirse, los talleres que se dedican o los grandes neumaticaros ya lo saben, y entonces saben que en el neumático es donde van a aprovechar la situación, y todo lo que realmente no facturas en aceite, por decirlo de alguna Ya. manera, y correas y todo esto, pues lo van a compensar con el neumático. Por lo tanto, esto a futuro pues será disruptivo, y la manera, digamos, de trabajar de muchos talleres y concesionarios o redes de talleres, pues va a ser distinta, va a ser distinta. Oye, otra pregunta. Que hace unos episodios estuvo con nosotros Ángel Fiel de Digital Recycling explicando todo el tema del recambio eco. ¿Vosotros qué punto de vista tenéis con respecto a la potenciación del recambio eco y qué beneficio creéis que puede aportar a la postventa? Bueno, como sabes, bueno, nosotros tenemos como partner a Digital Recycling, que lógicamente lo que están haciendo es documentar todas las referencias de las piezas que entran en los desguaces. ¿Para qué? Para que luego dentro de nuestro propio sistema, cuando se hace un presupuesto, tengamos en tiempo y forma si hay disponibilidad de una pieza o no, para poder ponerla en el vehículo, ya sea a través del sector asegurador, siempre pidiendo consentimiento al cliente, o Sí. cualquier otra persona que quiera adquirir ese tipo de piezas para ponerlas en el vehículo. Esto prácticamente dentro de la postventa, para que os hagáis una idea, el mercado español mueve aproximadamente unos 14.000 millones de euros al año en la postventa. 10.000 millones son recambio. Bueno, lo que es el recambio eco, que es como así le denominamos, que es el
recambio de toda la vida de desguace, pero ahora, lógicamente, tiene unas connotaciones diferentes. Primero, se va a dar una garantía de prácticamente de un año. Se da por esas piezas, que nunca había ocurrido. Te daban 2, 3 meses. Ahora se van a dar un año de garantía. Tienen una calidad. Y lo más importante, que vas a entrar en un sistema y vas a ver si hay disponibilidad en 400, 500 instalaciones de CAT a nivel nacional con un solo clic. No tienes que estar llamando por teléfono, metiéndote en la web, si la pieza será, no será. Por lo tanto, cuando esa pieza te digan que está, es que es la pieza que tú estás buscando, que ese es el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo lo que es la huella de carbono, si estamos midiendo ser más ecológicos, tú no puedes mandar una pieza desde Vigo a Madrid, oye, que no es y hay que devolverla. Pues desde luego estamos haciendo poco por el tema ecológico, porque eso está viajando demasiadas veces. Entonces, bueno, prácticamente, para que os hagáis una idea, los CAT, ahora mismo están moviendo unos 1.000 millones de euros en recambio, que toda la vida se ha puesto, o sea que esto no es nuevo. Lo que sí está claro es que si este tipo de recambio se va a utilizar con más frecuencia, como puede pasar en Francia, que están obligados los talleres a dar un presupuesto de al menos el 30% de las piezas que sean eco, le van a dar recambio original o el aftermarket más el eco, pero están obligados. Y luego el cliente decide, porque el cliente puede decidir, oye, yo quiero ser más sostenible, pues lógicamente pongo recambio eco. Entonces, esto mueve unos 900, 1.000 millones de euros, pero si esto llegara a buen puerto, podrían surgir otros 1.000 millones. Quiere decirse, el tope del recambio eco vienen a ser aproximadamente unos 2.000 millones. ¿Cuánto es eso sobre el total mercado? No más del 20%. El recambio eco no se fabrica. Es el que hay. ¿Y cómo se origina? Se origina, pues prácticamente porque de las bajas que damos de esos vehículos, pues automáticamente ese es el recambio que está disponible. Para que te hagas una idea de lo que se achatarra en España, por ejemplo, el año pasado se achatarraron aproximadamente, se dieron de baja, fueron a lo de Guace unos 700 y pico mil coches. El 20%, que son 150.000 nada más, tienen menos de 15 años. El resto tienen más de 15 años. Quiere decirse, el aprovechamiento de esas piezas tienen que ser los coches de menos de 15 años, que no quita que utilices alguna pieza de las otras. Pero si lo que estamos diciendo es de rejuvenecer el parque, pues vamos a utilizar al menos esos coches que en los desguaces hay coches de 1 año, de 2, de 3. ¿Qué hacemos con esas piezas? ¿Las destruimos? No. Sí, lógicamente nos pueden valer para reparar coches. Si se pueden usar, pasan a ser recambio eco. Y sobre todo, para recuperar aquellos coches que se van a pérdida total. Tú tienes un impacto con un coche de 3 años o 2 años y la reparación supera el valor del vehículo y tú dices a la chatarra, dices, oye, si puedo combinar el recambio OEM con el IAN y con el eco y salvamos un coche, evitamos que vaya un coche prácticamente nuevo otra vez al desguace y salgan 300 piezas por el otro canal que no vamos a vender tampoco. O sea que desde el punto de vista de negocio también es viable. Por lo tanto, nosotros creemos fielmente en que este proyecto será parte del futuro, sobre todo para poder cumplir con la huella de carbono, que como bien sabes, ahora está todo el mundo muy preocupado midiéndose su huella de carbono, incluso hasta los bancos, ya sabes que son sostenibles y ecológicos, aunque solo muevan dinero, pero vamos todos en esa línea. Si tú quieres tu huella de carbono, saber cuál es tu huella de carbono, que por cierto, te comunico que en Solera estamos certificados con la ISO 14064, que somos capaces de dar la huella de carbono a cualquier actor en sus reparaciones, ya sea aseguradora, ya sea renting, de todas las reparaciones que están haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos el peso de las piezas y de dónde vienen las piezas. Por lo tanto, calculamos cuál es su huella de carbono de las cientos de miles de reparaciones, decimos, esta es tu huella de carbono, pero no nos quedamos ahí. Oye, yo te voy a dar un número con tu huella de carbono, pero ahora dices, ¿y qué puedo hacer para reducir esa huella de carbono? Pues lógicamente, aumentando tu nivel de reparabilidad en lugar de sustitución de la pieza y utilizando recambio eco. Con eso podrías reducir tu huella de carbono, me lo invento,
en un 5%. Bien, pues en eso estamos trabajando porque creo que vamos a aportar cosas a lo que es el sistema y a todo lo que nos preocupa ahora, ¿no? A todos, que es cuidar un poco el planeta, ¿no? Muy interesante. Si tengo que ir resumiendo todo lo que has dicho, hay un parque cada vez más viejo. Esto es así, ¿no? Sí, Es obvio. un parque más viejo, un parque más pesado, porque hay más coches más anchos de más tonelaje. Y no del todo ecológico, viendo las cifras que has dicho de matriculaciones y los pesos relativos de cada tipo de energía que usa cada coche sobre el volumen total. En total. Y luego, bueno, aparte del tema este muy interesante que has explicado del recambio ecológico. Pero vamos a decir que estos 4 puntos son el dibujo de situación que hacéis vosotros ahora. Y ahora deja que te lo pregunte. ¿A ti esto te hace, y viendo lo que crees que va a pasar en el mercado para los próximos años, te hace estar más optimista o menos con respecto a que se gire la situación? Es decir, esto está muy bien diagnosticado, pero esto no pinta como podríamos imaginarnos los que no estamos viviendo de la manera que vosotros vivís el estudio del parque y su impacto sobre la postventa. Pero a ti esto te hace estar optimista. No la situación que hay, sino lo que tú creas que va a pasar de ahora en adelante. ¿Tú qué crees que va a producirse? ¿Va a haber fuerzas a favor o en contra de combatir que el parque sea cada vez más viejo, que sea más pesado y que no esté del todo verde y ecológico? Esto, la manera de combatirlo es económica, una parte económica. O sea, quiere decirse, si tú inyectas, ya sabes que siempre hay ayudas para poder, oye, cambio el coche. Pero yo a veces digo cosas que dicen, oye, José Luis, pues no. Yo, por ejemplo, para el coche nuevo, el que se puede comprar un coche nuevo es el de siempre. El que no se puede comprar un coche nuevo, que quiere acceder a un coche pues prácticamente de 4 o 5 años, yo creo que habría que poner ahí las ayudas. Ya. Primero porque hay más gente que se puede comprar ese tipo de coches que no los coches nuevos. El que se compra coche nuevo se lo compra siempre. Yo voy a comprar un coche nuevo y lo cambio cada 4 años. Son los mismos que tienen el poder adquisitivo de siempre. A veces quiero llegar para rejuvenecer el parque y tengo que ayudar a otros. Yo creo que al coche, al VO, digamos, seminuevo, 4 o 5 años en adelante, ahí es donde habría que promocionarlo. ¿Y tendría sentido ayudarlo? Yo creo que habría sentido... Entonces, no estamos hablando de incentivos a coches nuevos, ¿eh? Solamente. Efectivamente. Yo el coche nuevo, prácticamente, ¿para qué lo vas a incentivar si se lo va a comprar ya? Ya. Y tiene poder adquisitivo. Es un punto de vista que alguna vez te lo he oído decir y es muy distinto a lo que oyes que hacen las administraciones, porque eso beneficia directamente al que produce el coche, al fabricante. Claro, pero el que produce el coche prácticamente va a vender los mismos. Los mismos. O sea, tú lo que haces es, cuando haces un plan prever o algo, una ayuda, es que adelantas la venta. ¿Tú crees que sería más efectivo incentivar el VO de menos de 5 años? Sí, yo a partir de 5 años pondría unos topes y digo, ¿qué quiero? ¿Rejuvenecer este tipo de coches? Por ejemplo, los coches sin etiqueta, ¿quiero que desaparezcan? Bueno, pues voy a incentivar a los coches que tengan otro tipo de etiqueta. Me consta que algún ayuntamiento ya lo hace con algún tipo de impuesto, ¿vale? Entonces dices, yo no tengo etiqueta, si voy a vender mi coche sin etiqueta, lógicamente va a tener penalización, ¿vale? Pero si me compro un coche con una etiqueta C, por ejemplo, pues tengo una subvención. Y entonces digo, oye, pues ya me compensa rejuvenecer mi parque, ¿vale? Y tiro el coche viejo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tirando a la chatarra aquellos coches que ya no dan valor añadido, que pueden ser los 7 millones y pico que no tienen etiqueta, ¿vale? Y me voy traspasando estos coches o estos clientes a los coches que tienen la etiqueta C. Pero esto no se hace de manera masiva, solo deben ser algunas pruebas o algunas experiencias. Algún ayuntamiento. Entonces, esto debería de ser algo a nivel estatal y decir, oye, vamos a coger, como se suele decir, el toro por los cuernos. Y entonces vamos a meternos con el tema de las ITV, que tenemos 5 millones de coches que no van en el ITV, tenemos coches sin etiqueta, que posiblemente sean los mismos, o sea, los coches que se pagaron en pesetas, los coches con matrícula provincial,
y los que no van a la ITV posiblemente tengan algo en común. Vale. Entonces, tiene usted 3 formas de atacarlo. Es muy sencillo, ¿no? Parece. Otra cosa es que, Parece sencillo. las personas que tienen que tomar las decisiones a lo mejor no están bien asesoradas. Bueno, a ver si les sirve algo de lo que has dicho, que yo creo que sí. Bueno, oye, ¿de qué te gustaría que hablásemos en otros temas del podcast? Estamos tratando de la manera más amplia posible lo que tiene que ver con automoción más digital, que es básicamente a lo que se dedica Inventario Pro, no en el área de postventa, que eso no lo tocamos tanto, pero sí que nos gusta mucho la temática de postventa y cada vez hay más contenido de postventa. Pero ¿a ti qué te gustaría que sacásemos en temas? ¿De qué te gustaría, si quisieras escuchar algún episodio, qué te gustaría oír? Bueno, pues mira, aparte de que la postventa a nosotros nos apasiona, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos toda la vida, ¿no? En mi caso, ¿no? Personalmente. Sí. Y como sabes, bueno, pues es apasionante ahora los vasos comunicantes que va a Sí, haber. sí, es muy interesante. El coche eléctrico y el de combustión, lo que hemos dicho, porque esto va a ser muy disruptivo. La prueba la estamos teniendo, ¿no? Concesionarios que antiguamente habían 2.000 y pico, ahora ya van por menos de 2.000 y adelgazando, eso sí que va a adelgazar, por un lado, y por otro lado, pues los talleres, digamos, multimarca o independientes, pues que también bajo redes, pues también se están asociando, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esto sería una manera y va a ser apasionante, ¿no? Y sobre todo el coche eléctrico, que tendrá que venir cuando tenga que venir y aportará a la postventa lo que tenga que aportar, pero sí va a haber un cambio. Yo me acuerdo que es como los coches que teníamos de carburación y salió la inyección electrónica, es por poner una comparativa tecnológica. Pues todos los talleres que había de carburación, pues se tuvieron que adaptar a la parte electrónica, que sonaba a chino, pero tuvo que todo el mundo adaptarse. Bueno, pues ahora hay que adaptarse a lo que es software. En lugar de vender recambio, vamos a vender software. Y además cosas que no necesitamos estantería. O sea, quiere decirse que nuestro negocio va a ir más por la parte, digamos, de software que no por la parte de hardware. Pero ¿qué es lo que va a influir? Y en otro programa sería interesante, hace poco hemos hecho un artículo con una revista especializada, ¿cuánto o qué va a aportar la inteligencia artificial al sector de la postventa? Esto sí que va a ser disruptivo, sobre todo en todo el proceso de la postventa. El proceso de la postventa con la inteligencia artificial, pues va a hacer que todos los procesos sean mucho más eficientes y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que puede ser disruptivo en un futuro. Vosotros en Solera ya habéis empezado a hacer cosas de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Nosotros, lógicamente, con la inteligencia artificial, date cuenta que la inteligencia artificial es un ordenador, básicamente, que le metes información y es capaz de procesar mucho más rápido que nosotros. Si tú no le metes datos y no hay inteligencia. Entonces, lo único que no aprende la inteligencia artificial es la parte emocional. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial es fría. Es muy fría. No es nada emocional. El resto te lo puede hacer todo. Entonces, dentro de lo que es el proceso de postventa, que es en todos los sitios igual del mundo, lo único que no va a cambiar prácticamente es el señor que tiene que poner la pieza. Eso, pero el resto lo puede acometer de una manera digitalizada e inteligente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en los procesos, te digo procesos, tanto en el proceso de la postventa, en el proceso de la distribución de recambio, o sea, esto sí que va a ser... ¿La valoración de los daños también? Igual, con una fotografía, nosotros ya con una fotografía prácticamente ya le estás dando el precio de lo que es la reparación, incluso, como bien sabes, ya hay pruebas, que hay arcos en los cuales pasa el coche y nada más que con las fotografías te está diciendo los daños del vehículo por debajo, los neumáticos si los tienes que sustituir, lo que te cuestan todas las piezas colindantes y además, como sabes, ahora tú a un coche ya telemáticamente ya te está dando los códigos de avería y ya más o menos te está dando pistas de lo que le puede pasar a este coche. Por lo tanto, estás acelerando todo el proceso de la reparación, incluso con el pedido del recambio para que no haya lead time o pérdidas de tiempo entre que pides el recambio, viene y tal. O sea,
Eso sí que puede ser disruptivo en el sector del automóvil, sobre todo en la postventa. Muy interesante. Bueno, pues yo creo que ha sido exactamente lo que yo sabía que iba a pasar, que es muchos datos muy bien explicados y de una manera muy inteligente. Y te agradezco mucho que hayas participado en el podcast, que hayas explicado, no sé si decir la palabra con esta claridad, pero iba a decir crudeza, el estado del parque de España y los retos que tiene. José Luis Gata, director del área de postventa de Solera, muchas gracias por haber venido al podcast. Un placer. Muchas gracias a vosotros y bueno, nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias y a todos vosotros, todas vosotras, hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock, nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.